Y seguimos aquí en Vamos que venimos. Nos vamos a la siguiente entrevista, ahora internacional, porque nuestro invitado me parece que está en otro país, si no me equivoco. Me afirma Belén Euleche. Así que vamos a darle la bienvenida, lo saludamos, lo recibimos aquí en Vamos que venimos. Él es Alberto Pardo, CEO de ADS Móvil y está en Colombia. Carlos y Belén, muchas gracias. Efectivamente estoy en Bogotá, Colombia. Muy bien, bueno, bienvenido. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo están allá con el tema de la pandemia que recién charlabas un poquito de Belén brevemente para tener un panorama? Mira, Colombia ha tenido como un escenario muy en paralelo a lo que ha venido pasando en Argentina. De hecho, ha sido bastante curioso porque es como si Colombia estuviese un par de semanas adelantados, entre 1 y 2 semanas adelantados en todo lo que sucede, tanto en el número de Bien. casos, como en el número de infectados, como en las medidas. Pero pues digamos que tal vez somos los únicos dos países del continente que estamos como viviendo la misma realidad. Bien, buenísimo. Entonces, de los países que optamos por encerrarnos, guardarnos y cuidarnos. Así que, bien, buenísimo. Me alegro entonces, Alberto. Eh, Otra cuestión que nos interesa hablar contigo tiene que ver con algo que a Belén la apasiona, que es el mundo gaming, el mundo de los videojuegos. Me hace informes, ella mete noticias y todo porque está apasionada, porque se la ve venir. Tiene 2 hijos No, ya varones, sabe que en la estoy algún viendo. momento se le viene con todo, así que está tratando de meterse. Pero bueno, arrancar preguntándote un poquito cómo fue este año tan particular, este 2020, para el mundo gaming. ¿Cómo lo ves vos? Pues mira, como en todo lo que va a suceder post pandemia, y yo te diría que uno de los ganadores anticipados son definitivamente la industria del gaming, porque pues definitivamente entró al hogar, al centro, al corazón y se volvió una parte fundamental del concepto de entretenimiento. Y aquí digamos que quiero separar dos aspectos. Uno es el entretenimiento, como se lo dijiste a Belén hace un momento, para nuestros hijos, donde es importante, pero existe otro pedazo del entretenimiento que somos el otro componente de los hogares, es decir, los adultos, y podemos vivir solos o con hijos, pero seguramente los juegos nos han funcionado para, digamos que, para ese momento de relajación. Y creo que en estos momentos de confinamiento, donde efectivamente todos pasamos por días donde tenemos la cabeza fuerte, como otros donde tenemos la cabeza débil, o momentos no tan buenos, los juegos se convierten en ese punto neutro donde me quiero desconectar de la noticia. Exacto. O me quiero desconectar del mal momento. Entonces, sin lugar a dudas, los juegos han sido los ganadores, y pues no solo lo digo yo, lo dicen absolutamente, pues digamos que todos los medios relacionados con gaming, donde el gaming ha sido tal vez de las categorías digitales de mayor crecimiento, particularmente en América Latina, que somos gamers apasionados. Y viste que, por ejemplo, la industria automotriz en los últimos tiempos, en los últimos meses, empezó como a hacer lanzamientos, pese al encierro, pese a la pandemia, a organizar lanzamientos virtuales y demás. En la industria gaming se paró un poco la actividad, pese a que creció, o se siguieron lanzando juegos sin ningún problema, se siguió abriendo y ampliando el mercado. No, se siguieron lanzando un montón de juegos que no existían. Claro, incluso lo que se hizo fue readaptar juegos viejos o cambiar los juegos que solo existían para algunos mercados y tratarlos de volverlos globales por el apetito de las personas de descargar juegos. Nunca antes en la historia del planeta se había tenido un episodio como el que pasó entre las primeras semanas de marzo y tal vez mayo, donde se han descargado tantos juegos en la historia. Ha sido una locura. Además que lo interesante es que el mundo de los juegos ha venido evolucionando hacia los celulares. Si te das cuenta, digamos que el comienzo de los juegos fue más o menos los 60s con el concepto de los arcades, y en los 70s, que eran estos en los centros comerciales donde íbamos a jugar y nos encontramos con los amigos. Eso digamos que quedó en las películas. Desde la última película fue la de Terminator, si recuerdas que había una sala de arcade. Eso ya no existe. Luego nos tocó la época de las consolas, y las consolas cambian cuando se conectan a internet. Sin embargo, las consolas se vuelven un nicho, y hoy en día todas las productoras de gaming en el mundo desarrollan
los juegos pensando en mobile, o sea, se volvieron mobile first, primero en móvil y después el resto de las consolas. Entonces, con la pandemia les quedó facilísimo lanzar un juego y distribuirlo porque todo el mundo hoy en día tiene un celular al frente. Entonces, la forma de distribuirlo le llegas a billones de personas en cuestión de minutos. Y ahora que me llevaste tiempo atrás, me situaste en mi infancia, en mi adolescencia, tenés las máquinas arcade, como decís vos, ¿y en dónde entran los Atari, los Family Games? ¿Son como los predecesores de la consola o se consideran consola? Son consolas, por eso dije, okay. Si te das cuenta, dije que consolas antes conectadas y no conectadas. Entonces todos estos, definitivamente el Atari, el telebolito y todo esto que conocimos fueron los ancestros, particularmente el Atari, que yo creo que tiene en todos los que la generación X tiene para nosotros algo bastante sentimental, ese logo, y el Atari fue el que realmente, no fue la primera consola, pero digamos que fue la primera para el hogar, que fue súper importante, porque antes eran consolas, pero no estaban pensadas. Estos fueron los primeros señores que realmente desarrollaron el concepto de una consola para el hogar. Mira, y el telebolito, que ustedes le llamaban telebolito al del palito con el cuadradito que rebotaba. Mirá, telebolito, mirá qué bueno. Belu, perdón por este viaje al pasado. Sí, no, perdón Alberto, por este viaje al pasado. Ustedes realizaron un ranking con los juegos más descargados, tanto gratis como pagos. Y bueno, yo me encontré con el Minecraft, que acá en casa es furor. Tengo un hijo que está programando en Minecraft, se mete y arma sus propias estrategias. Pero digo, también como que los juegos tuvieron que replantear su estrategia, porque, por ejemplo, Minecraft, por lo que entiendo, no se podía jugar en red, y a partir de que hay otros juegos que son gratuitos que sí lo permiten, como que tuvieron que abrir y cambiar sus opciones también para llegar a más público, ¿no? O para adaptarse a estas nuevas necesidades. Claro, digamos que un poco el ambiente colaborativo, si te das cuenta, el Internet se volvió colaborativo en general. Entonces, claro, pues digamos que es un concepto que aplicamos nosotros, pero además lo aplican también todo tipo de industrias. El gaming ha sido una de esas industrias que poco a poco han ido caminando hacia el ambiente colaborativo. Y pues obviamente juegos como Minecraft, donde tú eres parte, no solamente eres actor del juego, sino que construyes además sobre el mismo juego, pues digamos que eso lo hace bastante particular y lo hace tal vez único en su género, así como los otros tipos de juegos tú construyes otras cosas, acá digamos que lo que puedes es construir un escenario pues, propio para ti. Sí, súper interesante también cómo se da, porque bueno, también uno muchas veces como padre dice, bueno, no quiero que estén todo el día en la Play, y hoy en día decimos, bueno, no tenemos chance, o sea, como que se volvió una necesidad, y bueno, tanto para niños como para adultos. Ayer me mandó una foto un amigo que no sé si se va a ver ahí, a ver si se ve, es un Family Game. Claro, Family. Bueno, pero acá en Argentina, no sé si es algo normal, pero se está usando eso, ¿no? Como que se vuelve a los juegos de la década de los 90, los 80. Belén, por eso tal vez cuando la primera intervención que hice les conté que las primeras semanas de marzo y tal vez abril habían marcado muchísimo lo que está pasando hoy con los juegos, y justamente esa es una de las tendencias que hemos notado, no solamente en Argentina, en Colombia, en México, en América, sino casi en el planeta, es que primero los juegos del hogar. Y ahí es donde vuelves a las raíces, el parchís, que nosotros lo denominamos parqués, el uno, o sea, una cantidad de juegos, el monopolio, juegos que jugábamos de niño o de pronto jugamos con nuestros hijos en el mundo real, y obviamente los trajimos el mismo juego, pero en versiones al celular. Y eso pues obviamente es volver al futuro unos años para atrás y recordarnos en nuestra infancia, pero con nuestros hijos ahora en el mundo digital. Alberto, bueno, estamos hablando con Alberto Pardo, CEO de ADS Móvil. Recién, ¿cómo me dijiste que se llamaba en Colombia el juego viejo? ¿Cómo era? Telebolito. Acá se llamó Telematch. Me quedé pensando a ver cómo era, porque yo me acuerdo que fue una de las primeras consolas que jugué, se llamó Telematch, el telebolito de Colombia. Quería preguntarte, además de recordar esos juegos, dos cosas. Uno, este crecimiento de los videojuegos durante la pandemia,
cómo se ubica con las demás tendencias que hay, ¿no? Para el entretenimiento, no sé, frente a Spotify, frente a redes sociales y demás, qué lugar ocupa, y por otro lado, cómo acompañan las empresas fuera del sector videojuegos, este crecimiento de los videojuegos. En concreto, la pregunta apunta a cómo gana una empresa de videojuegos, cómo gana dinero, ¿solo con la descarga o hay otra manera de sacarle beneficios a los juegos? No, primero te respondo la primera pregunta, es la de cómo le sacan dinero. Digamos que por el 95% de los juegos son gratuitos. Claro, por eso. Que las personas, eso significa que el modelo de negocio viene en otras vías y por lo general va dado a modelos publicitarios, con fines y propósitos publicitarios, que es un poco lo que AdsMobile hace, y es nosotros nos aliamos con los dueños de los juegos y les ayudamos a comercializar esos espacios, esos banners que persiguen a todo el mundo cuando estás jugando. Eso es un poco lo que hacemos nosotros, y eso es una industria muy grande. Y hablando de eso, conecto con la primera parte de la pregunta, y es, hoy en día el gaming es la tercera categoría en importancia en audiencias en el mundo. Hoy en día la primera categoría es las redes sociales, donde hay más de 3 billones, casi un poco más de la mitad del planeta, hoy en día casi 4 billones de personas conectadas de alguna u otra forma a las redes sociales. Luego viene el sector noticioso, la gente sigue viendo noticias de cualquier tipo y eso sigue siendo todavía una audiencia muy grande. Y después viene el gaming, que anteriormente estaba más abajo, pero él hace un par de años superó a la industria de la música, a la industria del entretenimiento, entendiendo el entretenimiento como toda la gente que ve películas, que ve este tipo de cosas en internet. Entonces, pues obviamente la categoría del gaming se volvió súper importante. Hay más de 2.5 billones de jugadores en el planeta. Hay gente que tiene así sea un juego y que lo juega de pronto, eventualmente así sea una vez al mes. Y tal vez como para contextualizar y irnos un poquito al pasado, sin ir tanto los 40 años que volvimos hace un poco, pero acordémonos de Angry Birds. Y si te das cuenta, Angry Birds logró 2 billones de descargas en el año 2013. O sea, estamos hablando hace 7 años, un montón de... Claro, 2 billones de personas tuvieron el juego de Angry Birds en su celular. Ahí fue donde realmente el planeta se dio cuenta que el mundo móvil se había ido hacia los celulares. Segundo, que el mundo móvil no era de niños, sino que en el planeta en el 2013 no había 2 billones de niños. Y tercero, pues que esto era realmente una industria muy grande. Bien. Bueno, Alberto, te agradecemos muchísimo, la verdad, este contacto, este viaje al pasado que hemos hecho al mundo de los videojuegos de mi infancia. Te agradezco porque ni me acordaba de esa consola, el Telematch, que acá fue prácticamente de las primeras que yo recuerdo. Y bueno, y por contarnos todo este panorama de la industria de videojuegos que tan en boga está. Así que, cortito, antes de que te vayas, ¿qué expectativas de acá a fin de año para la industria, para el sector? No, yo creo que va a crecer muchísimo. De verdad que, digamos que todo esto que está sucediendo en la pandemia le va a dar un motor, un empuje a la industria, y seguramente vamos a ver una cantidad de lanzamientos de gaming y de juegos durante este semestre que trata, porque pues efectivamente la gente va a seguir en casa por lo menos por un buen tiempo más. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Vamos que Venimos. Gracias, Carlos y Belén. Muchas gracias. Un saludo. Ahí pasaba Alberto Pardo, CEO de AdsMobile, y analizando, contándonos todo lo que tiene que ver con la descarga de videojuegos durante la pandemia, que sin dudas es uno de los sectores que ha crecido y que seguirá creciendo en este 2020.